Bueno, pues vamos a comenzar. Muy buenos días a todos. Y voy a comenzar con la lectura del Salmo 39 en el versículo 1, que dice: Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Y voy a complementar con la lectura de Lucas 6:45, que dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hoy vamos a estar hablando acerca de estos pecados que vamos a cometer, que vamos a hacer con nuestras palabras, con nuestra boca, con nuestra lengua. Son, son especialmente, ¿cómo les diré?, perniciosos, porque demuestran lo que hay en nuestro corazón. Entonces, como que hay cosas que hacemos, a lo mejor hasta inconscientemente, y y podrían pasar desapercibidas. Pero lo que decimos, lo que hablamos, va a demostrar qué es lo que tenemos en nuestro corazón. Y por lo tanto, son pues muy significativas, porque lo que hay en nuestro corazón no tenemos forma de saberlo. Pero por lo que hablamos podemos dar una muy buena idea de lo que está habitando en ese momento en nuestro corazón. Y vamos a ver diferentes pecados que cometemos con nuestra boca, con nuestras palabras. No quise de ninguna manera hacer un estudio exhaustivo para ver todo lo que se puede hacer con la lengua, porque hay muchísimas cosas, pero sí tomar algunas de las más representativas, de las que pueden ser más cercanas a nuestra vida diaria. Y bueno, pues para empezar, podemos cometer pecados con nuestra boca en contra de Dios, y eso se llama blasfemia. La blasfemia entonces es la palabra o expresión injuriosa contra Dios o las personas o las cosas sagradas. Entonces debemos tener mucho cuidado con lo que decimos. Bueno, cada vez que estemos pensando en que vamos a hablar acerca de Dios, tenemos que tener cuidado con lo que vamos a decir, porque podemos caer en una blasfemia. Entonces es esta palabra, esta expresión injuriosa, ofensiva contra Dios, contra las personas o contra las cosas que son sagradas. Y dice un ejemplo que está en Hechos 13, 44 y 45, dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. No estaban injuriando a Dios directamente, pero estaban injuriando, estaban ofendiendo a Pablo, y por lo tanto se consideraría como una blasfemia. Entonces, tenemos que tener cuidado con esto. A veces hablamos con mucha ligereza, a veces decimos lo primero que nos viene a la mente, y después de que lo decimos, nos ponemos a pensar. Hay una prueba en psicología, ¿no?, donde te dice una palabra y lo primero que te viene a la mente lo sueltas. Y eso pues, te da una serie de indicativos y todo lo demás. Bueno, no estamos en esa prueba. Entonces no vamos a decir lo primero que nos viene a la mente. Primero lo vamos a pensar y después lo pasamos por el juicio, por el filtro, y después lo soltamos. Cuando estamos hablando acerca de Dios específicamente, y también lo podríamos aplicar para otras áreas de nuestra vida, pero específicamente cuando estamos hablando acerca de Dios, debemos tener mucho cuidado con lo que estamos diciendo, porque podemos caer en este pecado terrible que es la blasfemia. Antes
yo creo que a todos nos pasaba antes de conocer al Señor, hacíamos hasta chistes, ¿no? Donde teníamos a Dios o teníamos al Señor Jesús como protagonista, ya estábamos muertos de la risa. Pues no, ya no, ya no puede ser. En el momento que escuchamos uno de estos chistes, ¿cómo sentimos? Hijo, veo como que feito, ¿no? Si no puedes hacer nada, pues por lo menos aparta, ¿no? No participar en esta situación que es muy, muy terrible. Bueno, también tenemos, obviamente, la facultad terrible, pero tenemos la capacidad para ofender a nuestro prójimo. Y ahí, pues tenemos muchísimas, muchísimas formas de poderlo hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo algunas de ellas. Tenemos para empezar la jactancia. ¿Qué es la jactancia? Es la alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Entonces, si yo estoy hablando de mí mismo de una manera que es presuntuosa, que es, muchas veces hay personas que para exaltarse a sí mismas van a denigrar a los demás, ¿no? Entonces, como no puedo decir mucho, mucho bueno de mí, entonces lo que voy a hacer es denigrar a los demás, porque entonces los bajo a ellos y yo quedo arriba, ¿no? O podemos simplemente, pues, hablar bien, todo el tiempo estar hablando bien de nosotros, y eso también es jactancia. No reconocer nuestros errores es jactancia. Y es una forma también de pecar con nuestra boca, con lo que estamos diciendo. Otra en la que caemos mucho, los chismes, ¿no? Los chismes que son noticias o comentarios verdaderos o falsos, o una mezcla de los dos, con que se pretende indisponer a unas personas con otras. Y aquí es interesante esto. La segunda parte dice, se pretende indisponer a unas personas con otras. Entonces el chisme tiene una intención. No nada más es pasar la noticia, no nada más es hablar, es con una intención de predisponer a unos contra otros. Y aquí es interesante ver que esto puede ser verdad. A lo mejor lo que estamos haciendo es exacto, es preciso. Estamos hablando con la verdad, pero tiene la intención de predisponer a unos contra los otros. Ahora, si además de todo ni siquiera es verdad, pues ya que les puedo decir, ¿verdad? Los chismes. Dicen que el chisme es sabroso. Sí, sí es sabroso, pero nosotros ya no podemos participar. No podemos ser parte de este disfrute que viene del infierno, la verdad. Hay ocasiones en que un chisme puede hacer un daño gravísimo en contra de una persona, ¿no? Está la anécdota aquella de la persona que encuentran que se suicidó en su casa, ¿verdad? Y cuando van a por ella, pues encuentran nada más una nota, y en la nota nada más esta persona alcanzó a escribir. Ellos dijeron, pues con eso que aquellos dijeron, con esta intención de predisponer a los demás en contra de esta persona, la llevó a un estado tal que se quitó la vida. Entonces, debemos tener cuidado también con lo que nosotros hablamos en este sentido. Y muchas veces estos chismes son una mezcla de mentira con verdad. Tenemos una parte que es verdadera, con la que enganchas, la que le da, digamos, que fundamento al chisme, y otra parte que es totalmente torcida, ¿verdad? Y entonces, como no se distingue cuál es cuál, pues agarramos todo como si fuera verdad. Tenemos también las mentiras, que las mentiras son expresiones o manifestaciones contrarias a lo que se sabe, se piensa o se tiene, cosa que no es verdad, intención de engañar. Y aquí es muy importante que veamos la intención. La intención es de engañar. Si no tiene la intención de engañar, entonces no es una mentira, es simplemente un error, ¿no?
Si ahorita vemos cómo está el clima y demás, y alguien te pregunta, oye, ¿va a llover en la tarde? Pues tal vez sí, y no llovió. ¿Eso fue una mentira? Pues no, nada más fue un error. No tiene la intención de engañar a esa persona, simplemente tú diste una opinión que puede o no ser verdadera, ¿no? Imagínate si no, en un examen, pues un chamaco que no sabe nada, le preguntan, no está mintiendo, simplemente no sabe, ¿no? Está tratando de inventar, está tratando de sacar algo por ahí, ¿no? Como con el rollo, como hablábamos ayer de una persona, que decía que pasaba los exámenes porque echaba mucho rollo y hasta que aburría a la persona y le decía, ya, vete a tu lugar, ya, pásale, ¿no? Entonces, eso no es una mentira, es simplemente ignorancia, ¿verdad? Bueno, entonces la mentira debe tener la intención de engañar. Si te preguntan por una calle y tú sabes dónde es, pero lo mandas para otro lado, esa es una mentira, ¿no? Porque tiene una mala intención, tiene esa intención de engañar a esas personas. Bueno, le adelantamos. También están las calumnias, que es una acusación falsa hecha maliciosamente para causar daño. Ahí sí, tiene toda la intención de lastimar a alguien, ¿no? Entonces, y además es en forma de acusación. Estoy acusando a una persona, ¿verdad? Delante de otra, con una intención de causar daño. No se hace buscando la justicia, no se hace buscando que se arreglen las cosas, sino se hace exclusivamente para causarle daño a esa persona. Y eso se llama calumnia, ¿verdad? Tenemos los insultos, tenemos las denostaciones, como le queramos llamar, que es ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones. A veces ni siquiera lo tenemos que decir, pero a veces con nuestros actos, con nuestra forma de hacer las cosas, hay personas que insultan con los dedos, ¿no? Con los ojos, te pueden estar insultando. Podemos estar entonces cayendo en esto con una mirada, nada más, con una actitud, con un guiño. Esto puede ser un insulto, por supuesto que sí. También va a ser de esa manera. La crítica o juicio, que es el análisis o juicio que puede ser positivo o negativo sobre una situación, persona, trabajo o evento. Y aquí hay que poner mucha atención a este asunto, porque la crítica en sí, la crítica es buena. La crítica es poder someter a un juicio, poder evaluar las bondades o virtudes o defectos de algo o de alguien. Y si se hace con esa intención, es correcto, ¿no? Se puede hacer la crítica de una película que vi, entonces yo puedo decir, me gustó, no me gustó, tengo esos argumentos para decirlo, lo que sea, y es válido, es perfectamente válido. Aquí estamos hablando de cuando se hace el juicio sobre una persona, también con esa intención de lastimarla, de ofenderla, de denigrarla. Cuando lo hacemos de esa manera, entonces es cuando estamos cometiendo un pecado con ese juicio, con esa crítica que estamos haciendo hacia la persona. Tenemos también la difamación, que es desacreditar a alguien de palabra o por escrito publicando algo contra su buena opinión y fama. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Que lo estamos haciendo hacia muchas personas, ¿no? No nada más es de uno a uno, sino que lo estamos haciendo ante muchas personas. Y eso se llama difamación y por lo tanto es muy grave, es muy, muy grave porque está llegando este juicio, por decirlo de una manera, está llegando a muchas personas. Y por lo tanto, el daño que se va a hacer es más profundo, ¿verdad? Porque podemos desacreditar a una persona delante de uno, bueno, no está tan mal, pero si lo hacemos delante de muchas, entonces las cosas ya se ponen muy, muy difíciles en ese sentido. Tenemos el escarnio, que es la burla tenaz que se hace con el propósito de afrentar,
con el propósito de ofender a una persona. Y yo creo que ahí también, híjole, hemos caído más de una vez en este escarnio, cuando nos burlamos de las personas. Una persona se tropieza, se cae, ¡ja, ja, ja! Todo está riendo. Sí. Entonces, ¿por qué nos provoca eso risa? No sabría yo decirles por qué, pero a veces nos reímos de la desgracia de los demás. Y esto tampoco es correcto, ¿verdad? Este escarnio, esta burla, siempre estar haciendo un comentario, siempre estar haciendo un comentario, estemos en donde estemos y con quien estemos, con el afán de burlarnos de la otra persona. Entonces, este es el escarnio aquel del que habla la palabra, ¿no? El salmo que bienaventurado aquel que no se sentó en silla de escarnecedores, pues es esto, ¿no? Entonces, cuando vemos una persona que tiene estas características, pues no participar en lo que está haciendo y mucho menos hacerlo nosotros, ¿no? No podemos ya tener ese tipo de cosas, ni siquiera reírnos, ya no digamos comentar, ni siquiera reírnos, ¿no? Si ves que una persona se cae, aunque haya sido muy gracioso, mejor nos acercamos a ver si podemos ayudar a esa persona, ¿no? Muy bien. Enseñar mal. Y ahí ya está la cosa muy terrible, porque ahí ya está hablando de aquellos que tenemos una posición de enseñar. Si estamos enseñando mal, sabiendo que está mal, entonces tenemos ahí una cuestión difícil delante de nuestro Dios. Decimos que tenemos un problema delante de Dios. Hay doctrinas que son engañosas, hay doctrinas que son malintencionadas. De ahí vienen tantos y tantos engaños, tantas sectas, tantas situaciones que se han dado, porque se toma una parte de la escritura, tal cual, como está, pero lo sacamos de su contexto para que entonces podamos provocar ahí que alguien caiga con esa mala intención. Y el ejemplo más clarito, pues lo vemos en las tentaciones, ¿no? El mismo Satanás tentó al Señor Jesús con la palabra, con el Salmo 91. Entonces, si nosotros tomamos la palabra y le enseñamos mal, le damos un giro a nuestro favor, entonces estamos dando una falsa doctrina, una doctrina engañosa, y ahí que tenemos que tener mucho cuidado, porque sobre eso, por supuesto, que nuestro Dios nos va a pedir cuentas de una manera tremenda. Ok, tenemos también la maledicencia, las groserías, pues, ¿verdad? Que es la acción de maldecir o denigrar. A veces estamos ya muy metidos en el asunto de las groserías, ¿verdad? Entonces, se te salen, y como decía un pastor, pues si te salen es porque estás lleno de ellas, ¿no? Entonces, se te salió una por acá y se te salió otra por acá. Cuidado, porque eso lo único que está indicando es, como decía al principio, perdón, lo que tienes en el corazón. Tu corazón está lleno de eso. Si se te salen las malas palabras es porque de eso estás lleno tu corazón, ¿verdad? Hay que hacer el cambio de las malas palabras por otras que no lo sean. No debemos ya tratar de ofender a las personas, sino de bendecirlas, aunque te hayan hecho algo, no importa, no importa. Dice que hay que pagar el mal con bien y no con mal, ¿verdad? Eso lo hace cualquiera. Y nosotros recordemos que ya no somos como cualquiera. Nosotros ya somos hijos de Dios y por lo tanto nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestros pensamientos deben ser diferentes a lo que serían para otras personas. Y por último, de las que yo tengo aquí anotadas, está la murmuración. Murmuración es hablar entre dientes, manifestando queja o disgusto por algo. Y aquí sí voy a darle un poquito de contexto. Está en Números 11, del 1 al 3. Dice la palabra: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, lo oyó Jehová, ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo tomó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. ¿Cuál era el problema
el principal problema con el que Moisés estuvo tratando durante todo el tiempo que sacó al pueblo de Israel de Egipto, la murmuración, ¿verdad? Continuamente la gente estaba murmurando. ¿Qué es esto? Que en vez de llegar directamente con él y decirle, oye, mira, tenemos un problema con esta situación, se ponían entre ellos a cuchichear, ¿no? Y a hablar, y a decir. Y esas palabritas, ¿no? Que se dicen así, aquí calladitos y bajito y que no se oye, y después volteas a ver y te ríes. Eso es terrible. Eso es algo muy, muy, muy terrible. Hace, pues, relativamente pocos días hubo una reunión de alto nivel, ¿verdad? Y entonces están dos presidentes, y entonces uno está murmurándole a la otra, es mujer, y la otra pues, hace unas caras. Están murmurando. ¿De qué se están riendo? ¿De qué están hablando? ¿A quién están haciendo pedazos en ese momento? ¿No? Entonces, ese es algo terrible y es algo tremendo. Cuando estás murmurando, no estás arreglando nada, no se está arreglando nada. Lo único que está haciendo es provocar más daño. Si realmente quieres arreglar algo, pues ve con la persona responsable y díselo. A lo mejor no te hace caso, lo más probable, pero ya se lo dijiste. Y en una de esas, te hace caso y el problema se resuelve. Pero si se lo dices a tu compañero, no se resolvió nada. Y si en cambio se provoca ahí un malestar, se provoca un mal ambiente entre las personas que están en ese momento. Vemos en este pasaje que Dios respaldó a Moisés, le dio todo el apoyo a su siervo. Y entonces Israel tuvo que enfrentar las consecuencias que fueron consecuencias terribles. Que no nos pase esto, que no estemos murmurando en contra de alguien. Dios va a respaldar a esa persona que está en autoridad y las consecuencias van a venir para nosotros. Y por último voy a leer un pasaje que se encuentra en Santiago 3, que ya lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero yo quiero tomarlo en este momento. Dice Santiago 3, del 2 al 11, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Miren también las naves, aunque son tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y aquí lo que nos está diciendo Santiago es algo tremendo, que seguramente ya lo sabemos. Seguramente lo hemos comentado en alguna ocasión, pero qué poco de esto aplicamos a nuestra propia vida. Aquí dice cosas tremendas en contra de la lengua, pero este mismo mal que se puede producir con la lengua, con lo que estamos hablando, es el mismo bien que podemos producir si en vez de maldición estamos diciendo bendición. ¿Cómo queremos tratar a las personas? ¿Con bendición o con maldición? Y aquí es para todos.
Aquí no es que con unos uno y con los otros otro. No, aquí es con todos. O bendecimos a todos, o maldecimos a todos. ¿Qué preferimos hacer? Bendecir. Pues vamos a hacerlo. Porque como dice el dicho, ¿no? De lengua me echo un taco. Entonces, vamos a orar. Porque yo creo que todos, en absoluto, hemos pecado con la ley. De una manera o de otra. Se nota más, se nota menos, pero el daño que se hace es exactamente el mismo delante de Dios y delante de las personas. Vamos a orar, porque nosotros no somos llamados a esto, somos llamados a bendecir. Padre bendito, pues ponemos, Señor, bueno, yo pongo, Señor, delante de ti, pongo mi vida, Señor, y pongo esta enseñanza, Padre Santo. Te pido perdón porque muchas veces he actuado en uno o más, en casi todos estos pecados, Señor. Y a veces, pues uno es muy condescendiente con los propios pecados, pero no así con los de los demás. Padre, en este momento yo reconozco que te he ofendido a ti, te he ofendido, Señor, a mis hermanos, a personas que ni conozco, y los he ofendido por nada, absolutamente por nada, Señor. Mientras está uno caminando, cuando va manejando, cuando cualquier cosa, tiene uno esta predisposición para ofender y para lastimar, Padre. Yo te pido perdón, porque, Padre, lo he hecho de una manera irresponsable, de una manera, Señor, que no puede ser justificada de ninguna manera. Pero, Padre, pues yo estoy delante de ti, Señor, de tu trono. Apelo a tu misericordia, a la obra de nuestro Señor Jesucristo, para que pueda ser perdonado. Y asimismo, Señor, te pido que perdones el pecado de todos los que estamos aquí, Señor, de todos mis hermanos, de las personas que verán el video. Te pido, Padre, que pues tú obres, Señor, en nuestros corazones y que arranques de nosotros esta manera tan nociva, Señor, tan perniciosa de pecar. Te pido, Padre, que cuides nuestra lengua, que ponga realmente esa guarda en nuestra lengua para que no nos desviemos, para que no digamos lo primero que nos viene a la mente, sino que primero razonemos, lo pasemos, Señor, por el juicio de tu palabra y después, Padre, podamos hablar bendición y no maldición. Que no nos justifiquemos, Señor, por lo que estamos haciendo mal, de lo que estamos diciendo mal, Señor, sino que podamos asumir la responsabilidad por ella y que podamos, Señor, también proceder cuando hayamos ofendido a alguien, Señor, que podamos proceder a pedir el perdón correspondiente para estar a cuentas con esa persona y contigo sobre todo. Yo te doy gracias, Señor, por esta enseñanza y te pido, Padre, que realmente la podamos llevar hasta el fondo de nuestro corazón para que podamos, Señor, presentarnos de una manera digna delante de ti, Padre, en justicia y en verdad. Te doy muchas gracias, Padre, por esta lección que nos estás dando y te pido, Padre, pues que una vez más muestres tu misericordia para cada uno de nosotros. Te doy muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, por escuchar esta palabra. Que el Señor nos bendiga y ya no más andar en esos caminos. Hasta luego. Bendiciones.